Buenas noches para todos. En instante damos comienzo a la nueva entrevista. ¿Quién le habla? Sofía de Bará. Le vamos pidiendo a todos los que se van sumando, que vayan comentando, que vayan poniendo me gusta, que puedan ir compartiendo. A todos los que se vayan sumando. Pedimos que vayan compartiendo. Vani Leiva, buenas noches. Gustavo Quiroga. José Almirón, Camila Acuña. Buenas noches para todos. En instante damos comienzo a la entrevista. Pedimos que vayan compartiendo. Buenas noches, Agustina. Miga y Miel. Y Ramonzón. Buenas noches a los que se van sumando. Paola Mabel. Buenas noches para todos. Gracias Sofía por pasar los mensajitos quienes se van sumando al vivo. Esto es Tabú, donde el miedo se volvió ayer. Soy Germán de Oyalá y hoy nos acompaña Paola de Oyalá Baba. ¿Cómo está Paola? Bueno, buenas noches. Muy bien, ¿usted? Bien. Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva entrevista. Pueden dejarnos sus saludos, sus preguntas, las cuales iremos respondiendo a medida que vaya pasando el vivo. Agradecemos nuevamente a los que ya se están conectando. El que quiera ir compartiendo, puede ir compartiendo. Antes que nada, vamos a agradecer a Paola de Oyalá, que nos brinda el lugar, su tiempo y la oportunidad de dar a conocer su historia. De nada. Gracias a ustedes. ¿Cuál sería el primer recuerdo que tiene conectado con lo que es la religión? Y el primer recuerdo, 25 años atrás, una gira de show en la casa del país Bonaldi, más o menos, 25 años atrás. Después ver, preparar ofrendas y cosas, pero un templo en sí completo con su desarrollo y conocí en la casa del Pai David. May, ¿cómo fue ese momento en el cual empezó a conocer en la casa del Pai David? ¿Qué conoció primero? ¿Qué niño? Eshu, la primera vez que fuimos con mi pareja fue Eshu, fuimos a un Nebo, y todo era sorprendente. No se parecía nada a lo que yo ya había visto. Le comentaba hace un rato, la limpieza de Eshu cuando terminaba de pasar la gente, cuando empezaron a limpiar el templo, era como una coreografía, era como una danza. Y me había emocionado muchísimo ver todas las señoras de diferentes colores, todas muy arregladas. Esa fue su primera impresión, la primera vez que conoció a la niña. Sí, la primera vez que fuimos a un Nebo. May, ¿por qué decidió iniciarse? Después de una
un año más o menos acompañando a mi pareja, y yo creo que los padres te van llevando, porque uno va aprendiendo los puntos del sur, los puntos de banda, el estar todo el tiempo, ¿no? Porque yo siempre iba a acompañarlo y estar ahí, uno se va sintiendo parte del lugar y así uno termina bautizándose, ¿no? Uno decide. Yo creo que para mí lo más difícil fue la decisión, decidir dar ese paso que fue el bautismo. ¿Y por qué decidió dar ese paso? Porque había muchas cosas que me sorprendían. ¿Cómo se llama? Me llamaba muchísimo la Umbanda, pero tenía un poco de miedo la decisión que es para toda la vida. Por eso creo que uno puede decidir casarse y divorciarse la semana que viene, pero cuando uno decide bautizarse es para siempre. Es muy importante. Y es una decisión que determina tu vida después. Claro. Entonces, a mí me llevó un tiempo. Más que nada por responsabilidad. Sí, porque es para siempre. Y no, ¿cómo se llamaste? Yo no me veía preparada. Es más, hoy todavía no me siento preparada. Y en su momento siempre lo habló con su esposo, todo lo que le venía pasando, porque me comentaba de que empezó a ver todo sus primeros recuerdos, ¿no? Como usted estaba comentando, fueron porque usted arrancó gracias a que lo acompañaba su esposo. Sí, la verdad es que yo primero estaba conforme con ir a acompañar e ir a ver, y después con el tiempo decidí que era tiempo de bautizarme. Me costó como un año decidirme. Sí, siempre lo comentamos, y si hubiera sido por él me bautizaba el otro día, pero a mí me costaba decidirme. Claro. Es una decisión muy, muy importante. ¿Y tuvo algún problema con su entorno familiar, de amistad, cuando decidió iniciarse? Sí. Yo, de hecho, tengo 6 hijos biológicos, y una de mis hijas dejó de hablarme. Tengo 2 nietos que no conozco, porque yo soy umbandista y su familia política es evangelista. Entonces sí. ¿Y le costó en su momento sobrellevar lo que le estaba pasando, esa situación? Sí, que como es el tema religioso es muy personal. Y entonces uno como padre llega a un tiempo, uno cumple con su función de padre. Y yo ya la había cumplido. Y si su camino era alejarse de mí por sus sentimientos religiosos, que iban en contra de los míos supuestamente, estaba bien. Yo no siento ni culpas ni remordimientos. Y si tuviera que elegirlo de vuelta, vuelvo a elegir lo mismo. La decisión no cambiaría. Pero sí fue un momento determinante ver que perdés uno de tus hijos. Pero así es la vida, hay que estar preparado. Los hijos nacen, crecen y se van. Sí, yo creo que, no sé qué usted me dice, yo creo que a la mayoría de las personas que le ha pasado una situación parecida, a muchos le habrá costado, ¿no? Pero ¿usted qué piensa? Cada cual tiene que cada cual respete su decisión. Por supuesto, ¿No? sí. Y usted lo tomó de esa forma. Por supuesto. Uno elige. Y uno elige cuando es adulto. Y ella tenía 22 años. Yo ya había cumplido mi función como madre. Claro. Entonces, ella, su camino era diferente al mío. Y es así, cada uno tiene que ir para el camino que tiene determinado.
¿Qué expectativa tenía cuando inició dentro del culto? Yo creo que ninguna. Yo inicié muy conforme en mi lugar de Cambón y no tenía muchas expectativas. Yo estaba muy conforme con mi lugar de Cambón. Después a uno se le van creando expectativas y va soñando con la primera obligación y va ¿cómo se llama? Interiorizándose más, aprendiendo un poco. Claro. Entonces, pero primero no, mi expectativa es ninguna. Era acompañar. ¿Y cómo fue ese comienzo que tú me estabas comentando del tema de que le encantó la etapa de Cambón? Sí, por supuesto. La etapa de Cambón yo siento mucha ignorancia. Fue una etapa muy linda, mucho aprendizaje. La oportunidad de poder hablar con diferentes entidades, ¿no? La etapa de servicio para que uno aprende desde limpiar el piso hasta cómo limpiar las inalas, que aprende a cocinar, a estar. También dicen que los manda sacrificio, ¿no? También aprende que a veces tenés sueño, tenés hambre, estás cansado, pero tenés que seguir estando porque hay que terminar. Claro, sí. Es ¿cómo se llama? Cada gira, cada fiesta, el Cambón tiene que estar. Tiene que aprender a atender a todos por igual, tiene que estar pendiente, llega con el tiempo a conocer a cada entidad por su gesto. Desde lejos puede saber si necesita algo o no quiere que se le acerquen. Es un tiempo importante que cada uno tiene que vivir y a mí me gustó mucho. Buenísimo. ¿Cómo vivió y en qué línea fue, Mari, su primera obligación? En un banda. Mi primera obligación fue en un banda, fue a Maciel Gun. Esa fue mi primera obligación. ¿Cómo la vivió en ese momento? Con miedo, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, nunca había visto una masí. Tenía miedo desde el pasto que me podía dar alergia hasta qué iba a pasar, porque yo nunca había visto una masí. Había visto muchas giras de banda, pero nunca había visto una masí. Y yo tenía miedo. Yo dormí las 7 horas, no me podían despertar, yo seguía durmiendo. Yo no me acuerdo de mucho. No, yo hacía demasiado calor ese día, yo no me acuerdo de tener calor. Cuando te levanta, a mí me levantó mi cabocla Yara, que nació ese mismo día. Sí. El hecho que a uno le parece increíble que de un salto se pare una entidad, no uno, porque uno puede ver en el otro, pero siempre eso de pensar de que, o a mí me pasó, siempre pensar que yo no iba a poder, pero que se pare de un salto y risque el punto una entidad que nunca había llegado, fue algo muy sorprendente para mí, muy satisfactorio también. Cuando terminamos la obligación, estaba por empezar la fiesta, yo estaba más feliz que, no sé, no te puedo explicar la felicidad que tenía. Para mí fue impresionante. Siempre le llamó la atención más la línea de banda, ¿no? Sí, siempre me gustó más Estaba la comentando. Desde el cambio de los bikes, uno desde Ogún hasta africanos es totalmente diferente. Cuando el pasaje de una entidad a la otra, la energía va cambiando, no solo cambian las bebidas, cambia la energía, la sensación que te transmite cada uno. La fuerza del caboclo y la paz del preto son tan diferentes y se ve tan... Uno ve al caboclo bruto que golpea y grita y el preto es tan calmo, tan tranquilo. Siempre le llamó eso la atención. Sí. Y fue lo que lo atrapó dentro de las 3 líneas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se cultúa. La alegría del africano, que si uno lo mira, fueron personas que estuvieron torturadas, murieron torturadas y llegan a transmitir tanta alegría, tanta felicidad.
y uno se hace una mea culpa, ¿no? Porque hoy te pensás que te chocaste la uña, te sentís infeliz, y ellos llegan tan felices y vivieron tantas torturas que cada sensación es distinta. ¿Cree que es un aprendizaje también que le fueron dejando? Sí. No solo mis pais, sino cada uno de los pais que he camboneado. Tuve la suerte de cambonear entidades hermosas siempre, que cada una te transmite algo y te enseña algo. Siempre uno tiene que estar dispuesto a aprender, ¿no? Mira, todavía me emociono. En un rato yo. Tiene que estar dispuesto a aprender. No, siempre tiene que ser humilde y aprender de cada país que... para mí cada palabra de un país, hacer un señor Eshun, una señora Pomashira, un caboclo, es un regalo tan grande que hay que aprender a escucharlo y asimilarlo. Es difícil asimilarlo porque a veces te dicen cosas que no quieres escuchar, pero uno tiene que aprender a asimilarlo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Antes de seguir, Sofía va a pasar unos saluditos. Buenas noches, Pai Germán. Buenas noches, May Paola. Buenas noches. Tenemos saludos de Ariana Ríos de Ollá. Buenas noches. De Rita Fernández, que dice hola, buenas noches para todos. Buenas noches, May. Daniel Antonio Quirós. Saludos a la producción y saludos a la May. Buenas noches, May. Pai Fernando de Ollum. Buenas noches, Pai Germán y May Paola. Saludos. Muy buenas noches. Janina Rodríguez. Hola, buenas noches, Pai Germán. Y saludos a May Paola, Janina de Obá. Muy buenas noches, Janina. Bueno, muchas gracias por los saludos. Vayan comentando si se escucha bien el vivo, si se ve bien. Y bueno, seguimos con la entrevista. La pregunta sería, ¿cómo fue la experiencia de poder inaugurar el lugar que hoy tiene en este momento? Fueron muchos nervios, uno se le van creando necesidades, ¿no? Y hubo la necesidad de tener un espacio propio, ¿no? Primero que no es fácil llevar uno adelante una gira, siempre uno tiene miedo a equivocarse, a que falte algo, a que la vela se apague o que la cineta se rompa. Es con muchos nervios. Pero es un paso que la mayoría tenemos que dar, al que uno se tiene que acostumbrar. Hoy ya no es tanto, pero a mí me pasa, yo me pongo nerviosa igual para cada gira. Si bien todo cuesta, todo es caro, todo tiene que de a poco, pero sí. La primera fiesta que hicimos fue algo muy importante, siempre corriendo. ¿En qué línea fue? Eso, sí, siempre corriendo porque nunca da el tiempo, siempre falta un detalle que terminar. ¿Tuvo o le pasó en algún momento alguna situación difícil para hacer religión? Sí, la pandemia nos fue difícil a todos. También fue difícil a todos, en la parte económica, también en ir al INE, ¿no? Se hacía difícil. Uno no sabía si iba a ir preso o no. Todos estaban con la sugestión de que te denuncian o no te denuncian. Sí. Y el tema económico pegó duro a toda la Argentina, así que a los argentinos también. Llegó un momento que por el tema económico no podíamos girar los dos, estábamos los dos desarrollando el swing. O giraba uno, o giraba mi pareja, o giraba yo, porque no se podía para los dos. Fue un momento difícil, complicado para todos. ¿En ese momento cómo hacían? ¿Se turnaban? Sí. Ah. Una gira giraba él y la próxima giraba yo. Claro. Porque no se podía, sinceramente no se podía. Sí. Desde el ir ya era difícil. Pero también se sentía la necesidad, ¿no? Por supuesto, la necesidad era grande. Primero porque sentirse calmo uno, sentirse protegido, porque todos teníamos miedo al COVID. Eran tantos los muertos que a todos nos daba miedo. Era sentirse protegido, acompañado.
yo en ese momento tenía el desarrollo mi señora y recién iba llegando y uno sentía la necesidad de estar en el templo, aunque no quiere estar porque era difícil. ¿Siente que le quedó algún aprendizaje de ese momento? Sí, sí. Cuando las cosas son más difíciles o están más, son más satisfactorias. Porque si bien era difícil ir y era difícil estar, daba más satisfacción poder, cuando salías tranquilo, salías ese nudo en el pecho y cada paso era más satisfactorio que hoy uno lo normaliza ir, o decide no ir, pero en ese momento sentía la necesidad de ir a lo que sea, uno quería ir igual. No sé si era el encierro, era la situación económica o era la pandemia en sí que provocaba la necesidad de ir. Aparte, a mí me da miedo. Sí, yo creo que a la mayoría le habrá pasado lo mismo. Y creo que el que está viendo el vivo entiende, ¿no?, de que más allá de todo lo que se pasó, hubo mucho miedo, ¿no? Sí, mucho miedo. ¿Tuvo algún cambio en su vida cotidiana desde que tomó la decisión de iniciarse dentro de la religión? Sí, a mí me cambió la vida completamente. Desde la distribución de mi casa a ¿cómo se llama?, mi vida cotidiana. Me cambió todo. ¿Quiere comentar un poco al que está viendo el vivo cuáles fueron algunos de esos cambios? Sí, en mi casa en el 2019 tenía un living donde la familia compartía. Hoy es el guardarropa de mi señora. Mi casa estaba dispuesta diferentemente, la cocina estaba del otro lado de la casa y se tuvo que cambiar para este lado para que se haga el salón. Hoy uno ya no comparte en la cocina, comparte acá. Claro. Y como se llama, uno puede estar en la cocina, pero no, es como que uno siempre quiere estar acá. Todo se hace en este espacio, siempre. Entonces cambió toda la casa en sí. Uno ya no se preocupa por lo que se preocupaba antes. No sé cómo te puedo decir. Uno está más pendiente a las necesidades de los pais que a las de uno. O por lo menos a mí me pasa. ¿Siente que le da paz, le da tranquilidad todo esto? Sí, soy una persona muy meticulosa, a mí no me puede faltar nada. Y siempre estoy un paso más adelante, por las dudas que me faltan. No sé si me va a faltar, pero yo tengo que tener más por las dudas. Ya hacer un traje nuevo, porque me pasó una vez que con el tema de la pandemia todos fuimos engordando, yo engordé y no la gracia más, y mi traje de nación no me entraba. Y me sentía avergonzada. Entonces yo hoy tengo la necesidad de tener un traje por las dudas, porque me prometí a mí misma que yo no puedo ir a danzar para orillar con la ropa que no te deja incómodo, no te deja danzar, porque Claro, no se siente cómodo. No, porque no puedes concentrarte en la reza si no estás concentrado en que te apretan, que te sientes mal. Entonces yo me prometí que yo no puedo ir con una ropa manchada, siempre tengo mucho cuidado con mis cosas, para cada uno de mis pais, ¿no? Y ahora que nos está comentando esto, ¿cómo vive en la actualidad la religión? Tranquila, serena, me gusta la tranquilidad en casa. Hoy viendo, uno siempre tiene que estar sujeto a la casa de su jefe, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta decidir hoy si quiero hacer una gira o no, o si quiero hacer dentro de 3 meses. Como no tengo hijos, no tengo la presión de que todas las semanas tienen que haber giras. Yo lo veo muy tranquila y siempre despacio. Me gusta caminar con pasos firmes, entonces siempre voy más despacio. ¿Tiene algún ritual cotidiano que haga dentro de la religión? Levantarse todas las mañanas y saludar a todos los cuartos.
creo que hace todo el que tiene está en su casa. Y después se prepara el mate. Y lo que más me gusta a mí es mi cocar, así que yo me siento por allá a tomar mate en las caboclos. No le hacía la pregunta porque relacionado a lo que estabas comentando recién, de que como que se centra más en este lugar, Sí, lo familiar, entonces por eso era la pregunta, ¿no? claro, uno se acostumbra a convivir con los países. Sí, sí, sí. Todos, yo tengo una nena de 10 años que ella está acostumbrada. El espacio es este. La propiedad es muy grande, pero uno prefiere estar acá a estar más allá. Todo pasa en este lugar. ¿Nos quiere comentar alguna historia o vivencia que haya tenido, buena, mala, de aprendizaje? Hace como 6 años, una gira de un banda, Sí. llevaba a mi nena que la descarga en los pais y una cabocla le dice a mi nena que que cuide las manos porque se podía quebrar un hueso. Y yo estaba recién bautizada, como que no le creí mucho, porque mi hija es muy tranquila. Y a los mes, por ahí, sale afuera y se sube a un árbol. Y se cae y como se llama, se astilla un hueso de la mano. A mí me sorprendió porque lo primero que pensé fue en esa cabocla que le había dicho. Anécdotas. ¿Le ha pasado situaciones parecidas después de eso? Sí, pero como te dije, uno tiene que prestar mucha atención a lo que una entidad habla. Y a veces uno no quiere escuchar. Y esa fue una de las situaciones que la hizo cambiar de lo que venía pensando. Sí. El hecho de que una entidad con solo verte sepa lo que te va a pasar 2 o 3 meses después es fuerte, sí. Uno deja de descreer. Estamos acostumbrados a descreer a todo. Entonces deja de descreer para empezar a creer. Y sí, uno termina por cambiar la mentalidad. Yo estaba hace poco bautizada, así que mucho que no entendía y esa tarde no me la voy a olvidar nunca. Y sí, fue un poquito antes de la pandemia. Fue fuerte, porque yo no le creí que mi hija se iba a quebrar una mano si nunca sale afuera. Afuera te astilla un hueso, así que fue algo que uno va haciendo la idea y tomando conciencia de que las entidades son ciertas. Así es. Sofía va a pasar unos saluditos antes de seguir. Tenemos saludos de Ale Romero. Buenas noches. Pai Gastón de Ogún. Buenas noches, familia Tabuayé. Buenas noches, May Paola, Pai Germán. Buenas Amo a noches, May Rosa Cabeira, camarada del Pai Juan. Buenas noches. Gracias. Marga Viva, muy buenas noches a la producción, al Pai Germán y a la May Paola. Buenas noches, Marga. Bueno, gracias por los saludos. Ya terminando la entrevista, por último, y basándose en la experiencia que tiene dentro de la religión, ¿qué le diría a una persona que se quiere iniciar? Que hace comunidad, con vocación de servicio, que el que aprende a servir va a aprender mucho porque uno necesita la etapa del Cambó para ir desarrollándose y aprendiendo. Todos tenemos que aprender a saber todo. Si no aprendes, no puedes enseñar. Y nuestro camino es la enseñanza, ¿no? Así es. Así que la decisión tiene que ser firme, tiene que ver primero la casa a la que va a decidir ir, ver el desarrollo en todas las líneas, acompañar y ver si realmente es su camino, para no quedarse después con que no llegué o no me gustó o me volví. Creo que tiene que tomar una decisión y muy importante, entonces se debería tomar tiempo para decidir.
Muy lindas palabras. Antes de terminar, le dejamos libre por si tiene algún saludo. Para todos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberme elegido, ¿no? Muchas gracias por el tiempo de dedicar. No, gracias a usted, A usted, a su familia. hicieron algo hermoso y dieron a conocer la voz de tantos pais, que el camino sea próspero y sigan adelante, que es algo muy, muy bonito. Mostrar que todas las casas son distintas, cada pai, cada mai es diferente y ustedes lo hacen con tanto respeto, que es algo muy lindo. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente y bueno, incentivamos a cada uno que ve los vivos, que sigue la página, a que se contacte, el que quiera una entrevista y bueno, que dé a conocer, ¿no?, su historia, sea o no sea pai, Por supuesto. porque yo creo que todos tenemos tenemos que darnos la oportunidad a cada persona de que el que quiera darse a conocer, dar a conocer su historia, de cómo conoció, de si está haciendo religión, o si por casualidades de la vida, ¿no?, o por situaciones que puede pasar cualquier persona, se decidió iniciar dentro de la religión. Así que, bueno, May, agradecidos nuevamente por compartir con todos nosotros, por dar a conocer, ¿no?, su historia y más que nada la persona detrás del religioso. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la producción, a Sofía de Bará, que estaba en los saludos, a Laura Doyá y a quienes, todos ustedes que nos acompañaron en esta entrevista. Los esperamos en el próximo programa de esto que llamamos Tabú, donde el miedo se volvió ayer. Buenas noches para todos y el mejor de los ayeres.